perrito. ¿Tú No que tiene no, un mes. Oh, no grabas? got it, Listo, ya vamos a empezar. got it. Ya estamos, buenas noches, ya estamos grabando la reunión. Ok, gracias, Rocío. Bueno, me presento Raúl Pérez. Eh, bueno, Eva, te agradecemos mucho la oportunidad de tener esta reunión. He estado solicitando a través de mi compañero Fernando de Bolivia. Yo entiendo que tú estás en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, estamos en Estados Unidos, la organización Ok. está abierta aquí en Estados Unidos, todo lo que es la personalidad jurídica es aquí, su sede, digamos, es aquí, yo vivo en Las Vegas, y bueno, estuvimos primero, Uh-huh, cuando recién incorporamos, ya hace más de un año, eh, uh-huh. empezamos con la inscripción en Florida y luego la acabamos de mover acá a Las Vegas por la cercanía que yo tengo, entonces se me hace mucho más fácil, ¿no? Muchos correos llegaban allá a Florida, pero no son correos importantes, sino más bien, ya tú sabes que aquí en Estados Unidos aprovechan cualquier tipo de incorporación para mandarte un montón de publicidad, ¿no? Entonces hemos pasado todo acá para dejar de molestar un poco a la gente que nos hizo el favor de darnos una oficina el primer año, lo cual estamos sumamente agradecidos. Ellos no tenían ningún problema, simplemente que creo que es conveniente que esté acá más cerca de nuestro. Claro, estamos hablando con Eva Sara Landau. Ella es directora general de la Global Human Rights League, y esto es sede en Estados Unidos. Es una organización que nos vas a platicar a detalle cuáles son los objetivos, su origen, y bueno, nosotros con mucho entusiasmo queremos ser parte de esta organización. Tengo entendido que México todavía no tiene representación, entonces yo creo que estamos en un buen momento. Por ahí ya está Nicaragua, tienes representantes en Bolivia, en Argentina, inclusive en países de Medio Oriente, pero te voy a ceder la palabra para que nos platiques un poco sobre todos estos puntos, amiga. Pues yo feliz y encantada de que nos hubieran buscado. Además que me imagino que hicieron tarea antes de acercarse a la organización. Han tenido un excelente anfitrión cuando recién hablaron sobre este tema, que es Fernando Handam. Él conoce la organización a perfección, sabe cuáles son nuestros objetivos, la visión, la misión que tenemos. Y por supuesto, es la defensa y la promoción de los derechos humanos, ¿no? Yo en lo particular vengo trabajando por los derechos humanos hace 15 años desde Bolivia, desde que el primer preso secuestrado, perseguido, el doctor Amaury Martino, fue vilmente atrapado entre 5 hombres, lo encapucharon, lo secuestraron, un médico cubano que venía reportando las violaciones de los derechos humanos de los médicos disidentes que llegaban a Bolivia en ese que dicen barrio afuera, algo así se llama, ¿verdad? Lo que ellos hacen exportando mano de obra adoctrinante, no médicos, en la mayoría de los casos no son médicos. Cuando lo atrapan a él, entonces él decide que sea yo quien lo represente. Y así lo hice, así pudimos sacar. Y yo, cuando uno tiene esta vocación de servicio de derechos humanos, ni siquiera me cerré solamente a lo que eran los médicos, solo médicos, ¿no? También aparecieron en mi casa me llamaban una economista, me acuerdo perfectamente, alguna profesora, y otra gente que no era precisamente médico, que no hay esos pactos que tiene Estados Unidos con los médicos que están alrededor del mundo con la orden de adoctrinar a personas para el comunismo, para llevarse filas a, tú sabes lo que hacen, ¿no? Esos médicos que van supuestamente, la mayoría son oftalmólogos, pero en realidad no lo son. Te digo que tal vez el 1% sean realmente médicos, el resto son estudiantes o han solamente hecho clases teóricas 2 años. Pero por supuesto que curar no es lo que ellos quieren, sino más bien adoctrinar, ¿no? Entonces me atrevía a ayudar a otra gente e incluso gente que ni siquiera era o tenía, digamos, si eran profesionales, pero no académicamente, sino más bien jardineros, amas de casa, que llegaron y de alguna u otra manera, por haber participado en los cabildos muy famosos en Bolivia, les pusieron el ojo y empezaron a tener persecución por ir a demostrar viviendo en Santa Cruz, su afinidad a la democracia y el poder participar por primera vez
en actos donde no se le dice que deben ir a participar y aplaudir como focas, sino de manera libre, voluntaria. Y creo que eso fue muy impactante para ellos. Empezaron a hablar de esas comparaciones, y así es como me involucro muchísimo y aprendo muchísimo sobre los derechos humanos, ¿no? Hace 15 años, y aquí estamos. Y sigues vigente. Oye, es que son muchos los temas que podemos abordar, pero principalmente, y bueno, déjame, te reitero lo que somos, o qué organización, en este caso particularmente yo formo parte de Frena. Es un frente nacional anti Andrés Manuel López Obrador. Hoy tú sabes, hoy día es el presidente en México. Y bueno, nosotros desde hace tiempo hemos visto pues señales de ya querer implementar o tener aquí en México lo que es el socialismo, comunismo o castrochavismo, que ha venido evolucionando y ha tenido unas transformaciones pues muy drásticas, para no ha beneficiado a ningún pueblo en Latinoamérica, ¿no? Y estamos viendo toda esta crisis política, social, ¿no? De estos grupos que se están pues apoderando de Latinoamérica. Y en ese punto, tú coméntame, ¿qué países faltarían por invitarlos a esta organización? ¿Cómo ves la situación que tiene Latinoamérica hoy día con esta situación Sí, del creo que es muy castrochavismo? importante la presencia de México en la organización. Como tú bien lo decías, está Perú, está por supuesto Bolivia, está Argentina, estamos trabajando con gente del Medio Oriente que próximamente también van a implementarse, van a ser parte oficial, ¿no? Por el tema de las masacres que se están viendo ahora de los talibanes hacia el pueblo, sobre todo a las mujeres y niños en Afganistán. También tenemos un representante en Alemania que se le hace muy fácil llevar todos nuestros documentos a lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, estamos Nicaragua también, y una representante de Nicaragua dentro de los Estados Unidos y una que está exiliada en Costa Rica. Entonces, sí, creo que es importante darle voz. Y esto tiene que quedar claro porque hay gente que tal vez se pregunte, bueno, entonces si ustedes están en contra de un presidente, en mi caso, de todos los presidentes del socialismo del siglo XXI, de todos estos castrochavistas, dirán, pero son una organización de derechos humanos, no deberían fijarse en eso. Pues lamentablemente sí es importante tener organizaciones que reflejen el otro lado y que defiendan y promuevan de verdad los derechos humanos, y no solamente los derechos humanos de un solo sector. En todo caso, por ejemplo, en Nicaragua se ha corrido, se ha echado a la calle a un montón de organizaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Precisamente porque denuncian las violaciones que hace el dictador Ortega. Lo mismo está pasando en Bolivia y lo mismo va a pasar. Lo mismo ha pasado en Afganistán también, donde han cerrado todas las organizaciones porque dicen que no existe dinero para, cuando ni siquiera son solventadas por los talibanes o por el mismo pueblo de Afganistán, son extranjeros que ayudan a que estas organizaciones estén implementadas o estén de manera física en ese país. Es importante entender de que los derechos humanos no tienen que beneficiar absolutamente a nadie, pero en tu caso, en el caso de México, en el caso de Bolivia y de los países que te puedo ir nombrando, precisamente las dictaduras son los que están a manos de los gobernantes de turno, y a ellos hay que ponerles ojo, ¿no? Y si no, digo, si bien uno no puede ser, todos tenemos, yo el otro día hablaba con el secretario Almagro y precisamente hablábamos de eso, él me decía, hay ciertas cosas que Eva Sara, yo no puedo ser parte de alguna cosa, de otras cosas, del tema de mujeres, ¿no? Y yo le digo, secretario, usted sabe que todos tenemos una posición política. Me dice, no, no, no. Yo le digo, sí, 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 especialmente cuando lo hemos escuchado hablar varias veces y sabemos que perteneció a un partido en Uruguay y sabemos que representó a un partido en Uruguay, creo que fue hasta cónsul o canciller o ministro, no me acuerdo. Entonces, sabemos, ¿no? Claro, entiendo su posición. Sin embargo, vamos a hablar, estaba
estamos hablando precisamente del derecho a la vida, ¿no? Desde la concepción con él. Un poquito, haciendo un poco, la charla se hizo bastante larga, bastante amplia, y no solamente hablamos de Bolivia, sino hablamos de muchos temas en general. Entonces, yo soy una mujer pro vida, y él me dice, mira, lo que pasa es que nosotros, si la Organización de las Naciones Unidas dice de que es un derecho el aborto, entonces nosotros como institución, como OEA, no podemos venir a decir o a protestar. Sin embargo, dentro de 4 días podemos decir, oh, yo estoy, y él me lo dijo, podemos abogar por la vida, pero no es algo que podamos decirlo públicamente. No lo comparto, honestamente no comparto su posición, pero yo no fui a discutir de ese tema, ¿no? Con él no lo comparto, yo tengo mi posición, somos una organización pro vida desde la concepción, creemos tanto en los derechos humanos que es algo que yo no entiendo que las Naciones Unidas, siendo que ellos ahí mismo se hicieron, así como los derechos universales del año 48, la declaración, también una declaración de los derechos humanos de los niños, donde uno de sus artículos dice el derecho a la salud desde que está en el vientre de la madre. Si tú tienes derecho a la salud desde que estás en la barriga de tu mamá, salud es totalmente diferente a muerte, a enfermedad, a asesinato, es totalmente antagónico. Entonces, si las Naciones Unidas tiene dentro de lo que son los derechos de los niños, el derecho a la salud desde que estás en el vientre, desde que eres un fequito, desde que eres una criatura que todavía no ha salido a la vida, entonces, ¿cómo es que vienen a decir que derecho humano es tanto libertinaje? Entonces, son contradicciones que tienen. Y como te digo, yo no fui a debatir con el secretario, no fui a discutir ese tema, pero creo que dejamos muy, muy, muy bien sentada esa posición sobre Global Human Rights League, ¿no? Uno siempre tiene que dejar ahí porque digo, si no nos quiere ayudar, entonces, porque creen que pienso como ellos, entonces seguiremos avanzando, ¿no es cierto? Seguiremos avanzando. Mi propósito es de que se le dé voz a los políticos de Bolivia. Sin embargo, es importante que también sepan que nuestra organización aboga por la vida. Y sí, todos ustedes, por supuesto, me imagino que lo saben, porque soy bastante estricta en ese tema. Soy hija adoptiva. He tenido la oportunidad que me den el derecho a nacer y que no me aborten. Y entonces es imposible que yo piense de manera diferente. Y bueno, mientras yo presida la organización, seguramente las personas que estén con nosotros así pensarán, así estarán. Y nada, amo tanto la libertad que si hay personas que, por ejemplo, de Colombia, por ejemplo, alguien nos llamó de Colombia y salió con cosas totalmente no, que no coincidíamos en los principios y en los valores. Y yo le fui preguntando un montón de cosas en la entrevista antes de aceptarlos, y me di cuenta de que era una persona que estaba en favor de que se le hubiera dado curules a los terroristas de la FARC, un montón de cosas que están en contra de nuestros principios, pero yo también soy exiliada. Entonces no había manera de que puedan participar, y lo respeto y no me voy a poner a discutir con ellos, pero pueden buscar una organización que ellos puedan encajar en ellos. De eso se trata, de que podamos tener debate sobre nuestros diferentes puntos de vista y no se polarice tanto, porque a veces cuando de los dos lados escuchan, la audiencia puede decir, esto es lo que me conviene, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, me gusta o no me gusta. Y la verdad es que siempre estamos en ventaja cuando se respeta y se defiende la vida, ¿no? Claro, ahí te quiero confirmar que absolutamente nosotros nos basamos en esos ideales. Somos pro vida, hemos apoyado a todas las organizaciones que aquí en México están a favor, ¿no? Hemos estado en los plantones, hemos estado en tus marchas. Son organizaciones que sí tienen un foco específicamente a lo que es pro vida, al no aborto y todos estos puntos, pero frena, organización meramente apartidista. O sea, nosotros vamos a lo que es la política y sobre todo principalmente a lo que es el mandatario en este país. Exacto. Pero sí, exacto. Ahí en ese todos punto tenemos posiciones, señores. Todos tenemos posiciones. Sí. Y hay posiciones que, por ejemplo, como derechos humanos, a mí me ha tocado
enviar cartas y abogar por personas que estaban con la camiseta, porque los tuve que ver los videos para ver hasta dónde era creíble, ¿no? Porque hay que hacer un research, como se dice, bien antes ¿cómo te dice? De poder representar a alguien. Y la señora que era transgender, él nació hombre y luego tiene todas las cirugías, ya la identificación, todo se llama Alejandra, y es miembro de organizaciones indígenas, bueno, muy moderna, ¿no? Muy moderna, ya con todo el cambio de todo. Pero bueno, Alejandra fue golpeada brutalmente porque el señor que era parte de esa colectividad o esa comunidad indígena, según era un cacique, en realidad el primero o segundo cacique, le dijo, tú eres hombre, y empezó y la pegó y la agarró a patadas, y yo vi los videos. ¿No? Porque estaban peleando por casas, por algunos terrenos, por algunas cosas que siempre están en conflicto, y que Evo Morales, la dictadura, aprovecha esas necesidades de la gente para confrontarlos. Y yo le dije, mira, ¿y tú qué haces con la camiseta de Evo Morales? ¿No? Y me dicen, lamentablemente, para poder yo acceder a lo que me corresponde por derecho, tengo que estar disfrazada de masista, ¿no? Tengo que estar en las filas del MAS, pero sin embargo solamente se lo pregunté porque yo vi como ella, considerándose o autopercibiéndose, ya ustedes saben todos esos cuentos, la patearon, le insultaron, son cosas que están mal, que están mal. Si se pelean a puñetes y patadas por un territorio, mira, a eso no tiene nada que ver conmigo, que se las arreglen. Pero cuando ella tiene Claro. hasta una identidad diferente, ojo, pro vida, metió, y es público, metió preso al tío que hizo abortar a la prima hermana. Lo hizo meter preso, y ella me decía llorando, ¿cómo puede ser llorando? Me decía que nosotros como gay no podemos adoptar niños, que está bien, estoy de acuerdo, porque un niño merece un papá y una mamá, pero no pueden ir matando a las criaturas. Te das cuenta que también dentro, y es lo que yo defiendo, mucha gente de las organizaciones estas, no la agenda LGBT, sino la comunidad, donde son aceptados los gays conservadores que piensan diferente y que no tienen esas ideas absurdas, radicales, de que porque son gays merecen, tienen derecho a un montón de cosas. Entonces, ¿para qué los derechos humanos si no somos todos iguales ante la ley? ¿Por qué tienen que tener derechos distintos a los nuestros o a los heterosexuales, por ejemplo, ¿no? Primer artículo, todos tenemos derecho a la vida y somos iguales ante la ley. Y eso es lo que se debe respetar, ¿no? Entonces, a él, por haberse cambiado de género, de nombre, de sexo, tiene todas las cirugías habidas de por haber, discriminarla y patearla y golpearla, no por el hecho de que tiene un terreno, sino por el hecho de no ser hombre ya. Creo que hay un montón de cosas que uno tiene que tomar en cuenta, que tiene que analizarlas, y bueno, para mí, yo antes de que tenga ese problema, yo sabía que Alejandra era provida, ella me había hablado mucho del tema del tío que lo metió preso, y está dispuesta a pelear y que ese hombre nunca salga porque mató ¿cómo se dice? Promovió la muerte de una criatura estando en gestación de su prima hermana. Rocío, estás calladita. Hola, ¿qué tal? Estoy escuchando la conversación. Muy Súper interesante, ¿no? Sí, Esos temas así. es que hay una serie de situaciones que también nos hacen entrar como en confusión, ¿no? Por todas estas agendas que tú mencionas, que los gobiernos pues muy mañosamente tratan de manipular a la gente a través de eso, y entonces la gente pues obviamente buscando el beneficio para todo el mundo, cae en todos estos errores, pero pues sí vemos cómo está complicado en nuestras naciones, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, digo, esto que tú estás mencionando, todos los derechos humanos, cómo están vulnerados, cómo se pasa por encima de los derechos de las personas, ¿no? Y es verdaderamente preocupante porque eso se traslapa obviamente a los gobiernos, ¿no? Obviamente a estos gobiernos autoritaristas, a estos dictadores que
ya no ven a la gente como seres humanos, sino más bien como, casi como Una cosa súbditos. que puede votar. Exacto, como, sí, sí, sí. Sí, es verdad. es triste, pero hay mucho que trabajar y la verdad que hay que seguir peleando por más derechos, pero derechos con sentido común, derechos que vayan dentro de los valores y principios de la mayoría de las personas. Y es que a veces creemos de que como le dan tanta cobertura a estas agendas extremas, la gente no, dice, pero ¿dónde están? Porque yo no los veo. Si tú no los ves por la televisión, tú de verdad no te das ni siquiera cuenta, no porque ignores su existencia, simplemente que son gente que no está en esas cosas, estas personas de las comunidades gay o alguna otra agrupaciones. Tú no te enteras hasta que la prensa no hace tanta propaganda, los busca, les monta shows y les hace que se peleen, que se griten a pensar, pero wow, es que es muchísima gente y les juro que no es. Y si uno se pone a ver cara por cara, son los mismos actores en cada grupo, en el caso de Bolivia, en el departamento. Y bueno, lamentablemente, pues es así, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero cuando se habla de un cabildo, se hace concentraciones, ahí te das cuenta que en realidad la mayoría, sean gays o no sean gays, ya para salir de ese tema, están ahí presentes reclamando por justicia, por libertad, por democracia, por transparencia, ¿no? Claro. Uh Oye, me -huh. gustaría hacerte una pregunta. Para aquellos que pudieran hacer representantes, nosotros a través de las redes sociales, y es como llegamos con Fernando, Uh -huh. esto de las redes sociales es algo que tenemos que aprovechar al 1000%. Sí. Bien aprovecharla. Se te cortó, Raúl. Hay que aprovecharlas bien, hay que aprovecharlas bien, hay que entender eh, hay que hacerle uso, ¿no? Lo más que se pueda. Si tú me escuchas, ¿verdad, Rocío? Sí, así es. Y mira, yo te quería también hacer una pregunta en Hacer este tema que, Ya volvió perdón, Raúl, a ver qué pasó. ya volvió ahora. Perdona, nada más termino, discúlpeme. Te decía que a través de las redes hacer un llamado. ¿Cuáles son los beneficios que obtendría o obtendría el país o el representante de alguna organización local al sumarse a esta organización global? ¿Qué beneficios tú puntualizarías el estar dentro de esta organización? Yo creo que el único beneficio que recibes estando en esta organización o en cualquier organización de derechos humanos, si trabajan como nosotros, ¿no? En todo caso, el único beneficio que tienes es la satisfacción de saber que has ayudado a la gente, en el saber que le has dado luces a la gente, en el saber que has sido voz para la gente, porque después otro tipo de beneficio no existe más que la propia satisfacción de pertenecer en una organización que está establecida, que nos hemos sentado con presidentes, nos hemos sentado con el año pasado, no, este año estuvimos invitados por el presidente de Guatemala para conmemorar la capital Provida, capital mundial Provida. Yo tenía todo listo, estaba yendo y también llegaba gente a mi casa para hablar por el tema de Afganistán, donde están matando a la gente. Entonces era oír hablar y a felicitar por la capital Provida o hacer algo en cuanto que se paran las muertes, o sea, salvar unas cuantas vidas. Y, por ejemplo, ahora mismo son 3 mujeres las que ya estarían en camino. Tenemos gente afuera de Afganistán, ya en Ghana, en Pakistán, y hay una gente que estaba en Pakistán que ya está un poco más lejos de Pakistán. Esa satisfacción, esa creo que es el beneficio que tú o el privilegio que tienes de poder mirar a tus hijos y decirles, ¿sabes qué? Acabo de salvar una vida. Y les voy a contar algo que me pasó. Tengo una señora que está en Costa Rica, asilada también nicaragüense, y yo hablaba con mi esposo del tema de ella. Y yo le decía, caramba, pero se necesitan recursos para poder moverla, porque la quieren matar, los sandinistas la quieren matar. Y, y yo le digo, y no sé qué vamos a hacer. Y me dice él, pues veremos qué hacemos, no te preocupes por ella, déjamelo en las manos, en mis manos. Y yo, caramba, le digo, pero es que no hay, o sea, porque hay cosas que no se están haciendo precisamente porque no hay los recursos, digámoslo así. ¿Sabes qué me dijo? Mi esposo me dijo, y él no es parte de la organización, pero me colabora, me apoya económicamente, digamos, en esto, y me dice,
o sea que tú prefieres así, o sea, como me cuestionó, y no es así, yo le digo, no es así, pero me dijo, es mejor llegar a viejo y estar ya antes de morir y saber de que salvaste una vida antes de decir, pude haber ahorrado más dinero, porque al final no te vas a llevar nada. Esa satisfacción, esa, y entiendo que no todos los matrimonios piensen igual. Yo he tenido la bendición, la gracia de Dios de poder encontrarme en el camino, tanto como el padre de mis hijos, que era totalmente igual, que murió ya hace 4 años atrás, va a ser el 29 de julio, van a ser ya 4 años, y el esposo que tengo ahora que piensa exactamente igual. Es que a mí Dios de verdad me ha puesto la vida muy fácil desde el día que nací, ¿no? Como les digo. Entonces, en ese sentido, ¿no? De que yo pueda hacer cosas que entiendo mucha gente seguramente quiere hacerlas, pero por razones económicas no puede, o trabaja o se dedica a salvar vidas, ¿no es cierto? Y Bueno, es totalmente así. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, y nos movemos. Recién estuvimos, esto sí, gracias a la gente boliviana, algunos exiliados. Es de verdad la primera vez que se me ha financiado un viaje que fue para hablar con el Magro. Esto desde hace 15 años lo venimos cubriendo, yo, mi persona. No es que tampoco trabajo, sí trabajo, yo he trabajado muchísimo y he ahorrado mi dinero para hacer cosas, pero hace un año exactamente desde que tengo la organización, me he dedicado solamente a la organización, y tampoco es que estamos viajando o estoy viajando por todos lados, ¿no? Pero este último viaje, ya he hecho otros dos y he estado con el secretario Almagro, lo he financiado yo. Pero este último sí hubo gente de Bolivia que dijo, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar, y aquí está. Y estamos yendo, otra cosa que es muy bonita y muy gratificante, estamos yendo dentro de los beneficios, la gente, los networking que se dice que uno hace, ¿no? Las conexiones que uno consigue, que uno hace en el camino. Estamos yendo en julio, este mes, al America's First, que es la agenda para poner a América primero, obviamente de la línea conservadora. Luego en agosto, Dios mediante, estoy yendo a Texas, al CPAC, que también es la convención más grande de conservadores en los Estados Unidos. Y en septiembre, señores, estoy por allá, por su tierra, Dios mediante, en septiembre vamos a estar en el CPAC México. Entonces, ese tipo de cosas que igual las hacía antes, ¿no? Igual las hacía. Yo me pedía un permiso al trabajo, yo me iba a todo este tipo de eventos, pero ahora, para promocionar la organización, para que sepa quiénes somos como organización, es algo que creo que todos los miembros de la organización se benefician, porque si bien no todos pueden estar, sin embargo, pueden decir, y seguramente Fernando les ha hablado de eso, aquí nosotros, todo es todos, se van a dar cuenta, todo es todos, ¿no? Cuando hablamos en nombre de la organización, nunca es Evasara, siempre es global, y creo que es algo muy bonito, y se trabaja así, y son totalmente autónomos, ¿no? Eso también es algo que tal vez se pueda diferenciar con otras organizaciones, no lo sé, pero por ejemplo México, si está en México, pues tendrá que trabajar con la organización ustedes mismos, porque yo o Fernando u otra persona no sabe exactamente lo que está pasando en México por la distancia o por cosas que podemos ver en la televisión y no es realmente la realidad. Ustedes saben que los medios de comunicación ponen todo al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, los temas de Nicaragua los manejan en Nicaragua, los temas de la Argentina los manejan Argentina, los temas del Perú los maneja Perú. A veces sí, para los artes, yo hago algunos artes para mantener la línea corporativa, y luego, ¿me entienden? Ahora, lo que sí es muy, muy importante, y a veces no es un tropiezo, nunca hemos tenido tropiezo, pero es un poquito, que siempre es un poco más repetitivo, es de que nos dediquemos a la persecución política para que no es que no nos distraigamos, porque todo es importante, pero no nos dispersemos, digamos, en demasiados temas que al final no podemos sostener, ¿no? Yo quisiera abocarme a todo. Yo el año pasado y este año terminé cursos con la Universidad de Stanford y la Universidad Harvard, uno por los derechos humanos de los niños, otro por los derechos humanos de la mujer. Sin embargo, es para enriquecer todo el universo de derechos humanos, pero sí tengo certificaciones también por lo que son los derechos humanos general, el tráfico de personas, o sea, agarrando todo lo que puedo
para saber de todo, conocer de todo y convertirme en lo que creo. Soy una experta en derechos humanos, soy consultora en derechos humanos, pero por ejemplo, no puedo cubrir todos los temas de derechos humanos porque estamos muy enfocados en lo que son, en este caso ustedes van a estar seguramente viendo los perseguidos de México, los encarcelados, los medios de comunicación cerrados, periodistas, activistas encerrados, perseguidos, asesinados. Entonces más vamos con lo que es la persecución y las consecuencias de la persecución política. En eso es lo que estamos basados. Dios mediante un día vamos a ser totalmente libres, democráticos, todo, y vamos a poder enfocarnos mucho más en esos temas que eso no tiene nada que ver con la política, porque malditos políticos estos que también abusan de mujeres, de niños y de toda esta gente que hay que atacarlos también por ese lado y que es sumamente importante. Sin embargo, no tenemos todo el universo de violaciones y estamos muy enfocados en lo que son la persecución de personas por temas y razones políticas, por pensar. Era importante escucharte en esta parte porque totalmente iguales. La pregunta, perdón, Rocío, por ahí querías hacer una pregunta. Sí. Sí, bueno, es que los derechos humanos son fundamentales que se cumplan en favor, pues, obviamente, de todos, pero es un tema que a lo mejor no todo mundo conoce, ¿no? O no todo mundo sabe cómo se debe manejar. ¿Tú qué nos sugerirías que deberíamos saber el grueso de la población para poder defender? Porque vemos como que los derechos humanos los tienen que manejar el gobierno y ellos son los que tienen que hacerlo y lo tienen que hacer bien. Y vemos que no, esto está muy fallido, ¿no? Pero nosotros como ciudadanos, ¿qué nos corresponde para poder sacar esto adelante? Porque no conocemos, no sabemos mucho de esto. Mira, en México hay una violación a los derechos humanos terrible, terrible. Por ejemplo, es el único país en el mundo donde tú eres culpable sin demostrar, en Bolivia también por la dictadura y en todos los países, pero esto sin estoy diciendo, sin que la gente lo vea como una dictadura, y es el tema de basta con que una mujer denuncie y por ser mujer diga, me tocaron, y el hombre va preso. Eso es algo gravísimo. Y eso está pasando en México, ¿no? Y hemos visto con el tema de Johnny Depp, de Amber, y no sé cuánto, ¿no? Gravísimo, terrible, de que en México se encarcele hombres solamente por el comentario. No hacen ningún tipo de investigación, ¿no? Y no te estoy diciendo que todos los hombres son unos santos, pero las mujeres no todas tampoco son santas. Y mujeres que utilizan el engaño para encarcelar a un hombre por celos, por venganza, por rabia, porque no me gusta, porque no me dio dinero, por lo que sea, inventando un caso de acoso sexual. Eso es terrible y eso viola los derechos humanos. Y sin embargo, en México es el único país que pasa algo así, de que ya, ok, ya te meten preso como hombre, ¿no? Eso es yo creo que es un tema muy importante para verlo en México. Y obviamente no estoy protegiendo ni defendiendo a los hombres, pero tampoco lo hago con las mujeres. Para mí, de verdad, el primer artículo de que todos somos iguales ante la ley es muy que todos somos iguales ante la ley. De verdad, yo soy ciega. Yo soy ciega. A mí no me interesa lo que la gente tiene bajo el ombligo, trabajo. De verdad, soy re ciega, ¿no? Y a veces la gente dirá, eres insensible, eres esto, eres lo otro. No, y es que a mí me molestan. Por ejemplo, han habido parlamentarios en Bolivia donde una niña ha sido violada, quedó embarazada, y parlamentarios que han corrido por un partido conservador, y el único partido conservador, creo, o más conservador que otro, o el único, o un poquito más, no sé, porque la verdad que es muy parejo, la ideología incluso de la oposición es muy pareja, todos son bastantes tirados a la izquierda, pero por ejemplo decir, ¿por qué no puede abortar esa niña? Le van a frustrar su vida, luego la familia indolente y la iglesia retrógrada. Y es que yo estoy totalmente de acuerdo, estoy en muchas cosas, puedo estar de acuerdo,
Pero donde estoy radicalmente en desacuerdo es de que en ningún momento se nombre el violador, ¿no? Entonces uno dice, o sea, y no, y se etiquetan como defensores de derechos humanos, donde no se acosa, o no se, perdón, no se acusa al delincuente y se somete y se promueve un sometimiento a un asesinato de una criatura víctima de un bebé, a un trauma, posible trauma de una niña de 12 años, porque no solamente es que fue violada, también le asesinan al hijo, son secuelas, ¿no? Y luego que por la excusa de que la niña no se va a poder desarrollar y un montón de cosas, y eso no es verdad, eso no es verdad. Ahora la tecnología y la medicina ha avanzado tanto que una criatura puede tener su hijo, lo puede dar en adopción si es su decisión, porque no es quien, los políticos que se han metido a decir quién vive y quién no vive. Y peor, acusar a la familia de decir que son indolentes por no querer ir a un proceso de aborto, por no querer ir a que la niña se someta a un asesinato de sus nietos. Indolente, solamente la familia sabe lo que ha sufrido, de saber lo que ha pasado a esa niña. Y llamar a la iglesia retrógrada cuando lo único que está haciendo es defenderse o poniendo sobre la mesa los valores y los principios que ellos tienen sobre la vida. Entonces, creo que ese tema, volviendo atrás, el tema de acusación, por eso te digo, no todos los hombres son buenos, ¿no? Pero, pero acusemos a los malos, pero no por ello vamos a meter preso a quien no nos gusta, simplemente por el hecho de ser hombres, porque hay mujeres también que abusan de niños. Hay mujeres que han quedado embarazadas de niños de 13 años. Entonces, ¿no? Pero no, de eso no se habla, nadie lo dice. Creo que ese es un tema bastante delicado en México, que creo que habría que verlo. El que la persona, como tú dices, Rocío, la gente no conoce los derechos humanos y, la ley debe ser pareja para todos. La difamación, ojo con esto, la difamación es una violación a los derechos humanos. O sea que en todo caso le están violando los derechos humanos a un hombre, a una mujer que ha sido encarcelado injustamente, porque el crear un delito o inventar un caso es difamación, es calumnia e injuria, es difamación y es una violación a los derechos humanos, ¿no? A mí me encanta, a mí, por ejemplo, me acusan de todo, ¿no? De ultraderecha, esto, un montón de cosas, y se hacen llamar derechos humanos, esas personas que te acusan. El plagio también es algo muy importante que sepamos. El plagio también es una violación a los derechos humanos. Está dentro de los 30 derechos universales de la Declaración Universal del año 48. Y hay gente que te plagia trabajos y organizaciones de derechos humanos que a mí me ha pasado, que nos han plagiado, ahora que ustedes son miembros de la organización, que nos han plagiado nuestro trabajo. Y yo les digo, y yo les pongo tweets, ¿no? Muchas gracias por poner en consideración o poner en su Twitter nuestro trabajo, solamente que no se olvide que es de Global. Yo lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, y lo escribo por abajo también, señora o señor, mire, por favor, usted sabe que son horas de trabajo sobre esto, y nada, o sea, y peor cuando le ponen el logo de ellos, ¿no? Entonces uno dice, wow, wow, y son organizaciones de derechos humanos y pagados por las Naciones Unidas y haciendo plagio. Entonces uno dice, de verdad, Rocío, tú que eres mujer, yo creo que, y no que te estamos excluyendo, Raúl, pero creo que podríamos trabajar sobre eso, sobre la educación de qué son los derechos humanos, tener de repente conversatorios así como organización y hablar. Artículo número 1 dice esto, y solamente un solo media hora, unos 20 minutos, solamente hablar o una hora o lo que sea necesario solo sobre ese tema. Otro día u otra semana, el segundo artículo, el tercer artículo, porque eso es lo que hacemos, promover, enseñar y proteger y defender los derechos humanos. Pero es difícil a veces defenderlo cuando la gente no está educada, porque creen que uno es un estúpido y que está hablando, pero está escrito. Y si todos respetaríamos, así como si se respetarían los 10 mandamientos, no habría guerras, no habría problemas, lo mismo si respetaríamos esos 30 artículos, que nada más son 30, nada más son 30. Creo que podríamos ir en paz y pudiéramos avanzar mucho más en esto, ¿no? De que seamos más civilizados de repente.
Raúl se Claro, quedó frisado. sí, se quedó. Se Sí, quedó claro. como pensando, ¿no? Sí, sí, lo que estás diciendo está correcto. No, que es muy importante lo que dices acerca de ir concientizando a la gente en la base de las cosas, porque la gente tiene miedo de reclamar sus derechos, de reclamar algo en razón de que la ignorancia es más grande, ¿no? De que si no conoces algo, ¿qué voy a reclamar? Hay una conciencia en cada uno de nosotros que nos dice lo bueno y lo malo, y que cuando algo malo pasa, tu misma conciencia te lo reclama, ¿no? Te dice, esto está mal, no debes permitir que te hagan esto. Pero como por otro lado está la parte de la ignorancia, pues ¿cómo reclamo si no sé ni siquiera qué voy a reclamar, ¿no? Entonces creo que Así ese es. método que estás proponiendo es bastante interesante, y además creo que la gente lo podría tener muy digerido e ir aprendiendo, ¿no? Es parte de la concientización. Hagámoslo, Rocío, pongámonos de acuerdo, utilicemos las redes, los medios, ahí lo vamos a poner a Raúl también a trabajar con nosotros en ese tema. Creo que es sumamente importante, ¿no? Es sumamente importante el que conoce sus derechos de verdad, que los defiende sin necesidad de pelear, los defiende, los defiende. Es que no me puedes decir eso, o sea, no me puedes decir esto porque esto dice esto, ¿no? Eh, e ir también develando, por ejemplo, a mí me dicen, ay, defensora los derechos humanos, pero está a favor de un muro en los Estados Unidos, ¿no? Y ustedes no sé cómo lo tomarán eso en México, pero, por ejemplo, yo no es eso. Lo que pasa es que yo, como vengo trabajando en derechos humanos, he sido parte de organizaciones que ya en el tiempo se han ido diluyendo, no han persistido, digamos, no es que se han cerrado o que yo me he retirado, simplemente han ido desapareciendo como eh, la ¿cómo se llamaba esta? De líderes latinoamericanos, coalición de líderes latinoamericanos en Florida, he sido parte de ellos, representando a Bolivia, también America's Democracy Watch, que fue una organización que se fundó cuando todavía Chávez estaba vivo, y luego de que muere Chávez, como que se diluye, y así, ¿no? Otras organizaciones. Y bueno, eh, pues se me fue la idea. Vamos, avance. No, es mucho el trabajo que hay que hacer, eso es más que obvio, pero como bien dices, esto lo haces por satisfacción espiritual, ¿no? Humana, porque Lo hacemos, alguien lo tiene que hacer. alguien no tiene que hacer, lo hacemos, o sea, de aquí para adelante olvídate del yo o del tú, ¿no? De aquí cuando uno es de verdad parte de esta organización es nosotros. Y ojo con esto, que algo tal vez diferente es de que si bien hay éxitos en agendas cumplidas, ¿no? Fuimos, tenemos que ir a hacer esto, tenemos que hablar con la OEA, o tenemos que hablar con el presidente, o tenemos que hablar con tal organización, o tenemos que ir a un foro, somos todos nosotros, ¿no? Vamos. Aunque vaya uno, aunque vayas tú, aunque vaya Rocío, aunque vaya Raúl, vamos todos. Pero siempre alguien de los fracasos, que no hemos tenido ninguno, bendito Dios, pero sé que en su momento seguramente seré yo la que los asuma, ¿no? Seguramente seré yo la que los asuma porque siempre lo más hay que echárselo a alguien. Y yo no tengo ningún problema de hacerlo porque sé que esos tropiezos nos ayudan a mejorar, a perfeccionar y a crear puentes y caminos con esas piedritas que están en ya todos somos adultos, ¿no? Y somos gente madura y que no podemos apuntar. Sin embargo, yo sí me hago responsable de allá, se los digo públicamente, de que de cualquier cosa, de cualquier fallo, eh, eh, digo, ¿no? De no poder cumplir con una agenda, de no poder haber estado en algún lugar, pero sí los triunfos son todos nuestros y todos nos enriquecemos con eso. Por ejemplo, Raúl o Rocío de repente van a ir a hablar en algún lugar, si somos de la organización global, ¿y quiénes son ustedes? Pues hemos estado enfrente del presidente tanto, hemos estado hablando en tal lugar, hemos hecho tales foros, y aunque no hubieran estado ustedes presentes, son ustedes, porque cuando uno va y habla en nombre de todos, ¿no? Claro, Entonces, eso es importante. perfecto. Yo te haría una invitación, no sé si pudiste ver algo de nuestra página de Si me Frente mandaste el Nacional, nombre, Frente Prema, Nacional Estado de México. Ajá. Pero también te hago la invitación a que visites la página www.frena.com.mx.
tomando la pásamela. liga WhatsApp, por el ahí. nombre, todo, vamos a chequear y nada, yo, si ustedes están de acuerdo con todo lo que he dicho, con el lineamiento que tenemos, yo no estoy aquí para ver, a ver, hacerles una entrevista ni nada, ¿no? Al contrario, son ustedes los que tienen que decir, esta organización nos conviene, podríamos trabajar o no. No soy yo la que tiene que buscar, digo, son ustedes los que nos tienen que juzgar a nosotros, ¿no? Por el trabajo, por lo que hemos venido haciendo, y no yo porque no es así, no es así. Bueno, Tenemos un representante en Argentina, Miguel López. ujú, Miguel López, voy a contarles un poco de la historia. Miguel López me escribió, me dijo que le gustaría representar a la Argentina, y le dije que sí, porque yo había visto un poco de su trabajo como periodista. Miguel López es una persona con discapacidad, con problemas motrices, psicomotrices. Él escribe en la computadora con un dedo. Sí, señor. Y, no, y tiene, no tiene problemas dialécticos, sino sí le cuesta un poco articular las palabras, hablar rápido. Claro, yo soy una máquina hablando, ¿no? Y pobrecito él cuando me tiene que escuchar, a él le cuesta un poco eso, pero sin embargo, otras personas lo han juzgado y yo nunca me fui, yo, es más, yo nunca, no es que no lo noté, por supuesto, tampoco soy estúpida. Todo el mundo se puede dar cuenta de que sí tiene problemas en el habla, pero donde no tiene problema es aquí adentro. Ese hombre es brillante y es muy noble, es brillante, entiende lo que son derechos humanos, pelea por ellos, pelea su causa, pelea Argentina. La verdad que, y hubo gente, y han habido periodistas que se le han reído, le han dicho que no es periodista porque no tiene credencial, que aquí que más allá. Y el otro día me pasó una nota de una nota que le hace un medio de comunicación, porque sí es periodista y sí está acreditado para hacer periodismo. Mira, y él nunca me lo había mostrado, a pesar de todo el año que trabaja con nosotros, nunca, porque no es una persona que le gusta mostrar sus logros, sus cosas. Es tan sencillo que no crees que es argentino. No, mentira, 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 no, mentira. Pero mira, es un excelente ser la humano. famita que tienen esos. Es que lo van a conocer porque él seguramente se va a poner en contacto con ustedes para conocerlos mejor, para que todos nos conozcamos. Qué hombre tan brillante, que yo me siento tan orgullosa porque sé que ha sido rechazado, sé que ha sido discriminado y, y la verdad me he quedado sorprendido porque tiene una valentía que ni 10 machos, todos grandotes y todos le ganan en la valentía que tiene ese hombre defendiendo su punto de vista, defendiendo la verdad y, y los derechos humanos. La verdad que me he quedado impactada con él, me he quedado impactada. Y, pero nunca pensé, de verdad, yo no veía el problema en él. Yo veía que, sí, Miguel, ¿quieres entrar a la organización? Sí, bueno, te dedicas a la Argentina. Y empezó y hace monitoreo de noticias y busca siempre la parte más sensible, la parte de violación a los derechos humanos. O sea, está muy enfocado en eso. La verdad que brillante el señor y les va a encantar trabajar con él. Les va a encantar. Perfecto, Eva, pues muy agradecidos por este momento de poder hacer esta plática es importante tener un reconocimiento, ¿no? Que sepas quiénes somos, qué trayectoria tenemos, lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado. Totalmente apegado a lo que hasta ahorita has comentado, sí, somos pro vida, estamos en contra de muchas ideologías de izquierda, la verdad, hay que decirlo tal cual, o sea, y si de eso nos califican que somos de derecha, porque ahí nos quieren acomodar, pues lo somos, ¿no? No nos interesa. Aquí más bien lo importante para nosotros es ejercer el artículo 39 constitucional, que cita que el poder dimana del pueblo y que nosotros somos los mandantes constitucionales. Y de ahí pues lo demás, ¿no? Sí. Que es el ejercer este poder, haciendo presión social hacia el mal gobierno, y bueno, ya lo que ha exhibido López en otras cuestiones, pues es lo que nos preocupa más todavía, ¿no? Así es. No sé si quieras comentar algo por ahí, Rocío, o alguna otra pregunta. No, pues yo más que nada también agradecerte, Eva, tu tiempo, esta exposición y sobre todo ese alentar a las personas
a que hagamos algo, o sea, que no dejemos nuestra vida, nuestros derechos, nuestro camino en manos de, sobre todo de políticos, ¿no? Porque sabemos que ellos no van a hacer nada por nosotros. Creo que este camino que ya tienen ustedes recorrido para nosotros será muy importante para ir aprendiendo y para ir caminando, ¿no? A lo mejor más rápido de lo que ustedes pudieron hacerlo, ya con la experiencia que nos compartas. Sí, ¿no? Y con la experiencia que seguramente yo tomaré de ustedes. Ya me acordé cuando dije se me fue la idea, estaba yo hablando del muro, porque hay gente que dice, ¿y esto cómo es? Si derechos humanos son fronteras abiertas o tierras sin frontera, y eso no es verdad, las naciones se dividen con muros, con barreras, y ustedes lo tienen en Guatemala, es el mejor ejemplo, donde sí se violan bastante derechos humanos, en comparación, digamos así, con Estados Unidos, pero la razón del muro no es para hacer ese tipo de comparaciones, sino que bajo la experiencia que yo tengo trabajando en algunas organizaciones en Florida de derechos humanos, donde he visto que organizaciones promueven que la gente venga, ¿no? Que vente, que les voy a ayudar, que yo sé que la situación está muy mala, ellos no se hacen responsables de las violaciones que ocurren ahí en el medio camino, deshidratación, hipotermia, eh, inanición, gente mutilada en el tren, gente que se ahoga en el río Bravo, entonces, y también gente, y todo esto promovido por coyotes porque hay mucho dinero. Cuando el presidente Trump asume la presidencia o la administración en este país, baja al 96% de personas, de trata de personas y de narcotráfico. Y sí, bien, entra por México, pero no quiere decir que México es quien lo produce. Y sí, produce México, pero Bolivia, Perú, Colombia aprovechan, y ahora mismo con esta política de fronteras abiertas, hay niños, criaturas de 4 años que se los han encontrado con paquetes envueltos para cruzar la frontera porque supuestamente ellos no nos van a revisar. Y hay muchas mujeres y hombres también que tienen que intercambiar su dignidad, su cuerpo para seguir avanzando cuando se les acaba la plata. Y eso es cuando se dice, las fronteras están abiertas, entonces todo el mundo quiere, por supuesto, venir a buscar un país de oportunidades, que ni tantas oportunidades ahora, porque de verdad está de cabeza este país, está bastante fregado, está tan fregado que el Partido Demócrata ha perdido tanto el voto latino, tanto lo ha perdido, porque nosotros los latinos, como decía Ronald Reagan, somos conservadores, simplemente que todavía no lo sabemos, ¿no? A nosotros nos gusta tener muchos hijos, a nosotros nos gusta trabajar duro, nosotros tenemos ciertas religiones que las defendemos a muerte, los católicos, los cristianos, los judíos, el que sea, el latino, yo soy judía, ¿no? Entonces, esas cosas, esos principios no nos los van a cambiar. Es que no nos los van a cambiar por más ayudas económicas que va a dar este país. De repente los latinos la aceptan, pero en el momento del voto no está a favor del demócrata. El latino sabe que aquí quienes han promovido la división es precisamente el Partido Demócrata. Quienes hacían esclavitud era el Partido Demócrata. El Partido Republicano se crea precisamente para acabar con la esclavitud, para acabar con muchas cosas horribles, ¿no? Martin Luther King, ese negro activista que luchó por los derechos civiles, era republicano. Entonces, hay muchas cosas que la gente nos miente y quieren que nos las creamos, pero el latino es muchísimo más inteligente, ¿no? Y abogamos por la vida, abogamos por trabajo, defendemos nuestra fe y por eso precisamente es que cuando ya estamos de este otro lado entendemos de que las violaciones que pasan por tener fronteras abiertas no precisamente protege los derechos humanos, ¿no? Yo por eso yo creo en el muro, por ejemplo, porque sé que muchas vidas se salvaron, no porque no me guste que la gente venga, yo también soy inmigrante, es simplemente de que cuando uno toca la puerta hay una opción de poder entrar y sin ser mellado en su dignidad o tener una hija que ha sido violada en todo el camino para reencontrarse conmigo, todas esas cosas que son sumamente tristes, ¿no? Que esa era la idea que se me había ido. Yo creo que ya con eso. Ok, pues Claro. nuevamente te agradecemos mucho el que nos des la bienvenida oficial. Esta reunión la teníamos ya puesta desde hace muchos Sí, sí, días. No pudimos
pudiste por ahí reunirte con Gilberto Lozano, que es importante también, conozcas que es el que fundó la organización en donde Rocío, yo y miles, millones de ciudadanos mexicanos nos hemos podido organizar para luchar principalmente por esto también, los derechos humanos y por un mejor gobierno. Donde hay un país que tiene un preso político, el cierre de un medio de comunicación porque no dicen lo que ellos quieren, hay dictadura, señores. No, pero si vamos a elecciones, eso no es un todo. Y la gente cree, no, este país democrático, miren, ustedes pueden hablar. Yo no sé hasta cuánto podemos hablar, porque ahora andamos con miedo de que si AMLO o el que sea nos cierra, nos censura, nos hace cortar el show, nos baja. Entonces, ¿de qué libertad de expresión estamos hablando? Ya cuando tú tienes el miedo, claro, no hay algo que no está bien. Ya cuando tienes miedo a hablar de lo que te pueda acarrear eso, ya hay algo que está mal. O sea, en Cuba es donde más elecciones hay, señores, y una dictadura pura y dura. En Venezuela vemos todo el tiempo elecciones, elecciones, elecciones. En Bolivia, eso no significa ser democrático. Ojo con eso, y eso tenemos que enseñar a la gente, no porque vayas a votar o porque todavía puedas poner un tweet un poco gracioso. O sea, al presidente de los Estados Unidos pidió 3 veces que no vayan al Capitolio el año pasado, el 6 de enero. La gente igual fue. Hay más de 50 presos políticos en este país. Presos políticos en este país. Arrestaron a 500. Ahora mismo hay 50 presos políticos. Solamente pueden ir afuera de la celda 1 hora. De las 24 horas, de 22 a 23 horas están encerrados. Les pasan la comida como animales. Algunos no les han permitido cortarse el pelo ni la barba. No les permiten tener comunicación con otra persona. Están en celdas totalmente con luz todo el día para debilitarlos mentalmente, que lleguen a tener depresiones y se suiciden o se maten o se mueran o lo que sea. Eso está pasando aquí, bajo esta tiranía de Joe Biden. Esto es parejo, señores, esto es parejo. Esto es parejo. Y también tenemos que darle voz. Ese es un tema que tengo que abordar rápido, porque vivo en este país y porque mis hijos son jóvenes y pueden terminar viviendo de esa manera, porque son totalmente conservadores. Gracias a Dios, ¿no? Porque a veces cuando la mamá es muy, muy como yo, los hijos tienden a veces, estoy cansada de esa manera de vivir así como mi mamá. Pues gracias a Dios los dos son iguales y mi hija es peor que yo. Es radical. Gracias a Dios no vivo en Bolivia. Señores, yo feliz y encantada. Empecemos a trabajar ya nomás. Vamos a empezar a trabajar a marchas forzadas porque hay mucho tiempo que recuperar. Pues bueno, vamos a despedir esta transmisión y bueno, no sé si por ahí Rocío quieras decir algo más y finalizar. No, pues que todos seamos partícipes de esto, ¿no? No nada más los que nos ven aquí en la pantalla, sino toda la gente, porque es el respeto a la vida misma, es no solo a la libertad, sino el derecho a tener las condiciones propias que cualquier ser humano requiere, necesita. Y bueno, pues todo, no se trata de que todos nos involucremos, ¿no? No nada más una parte, porque cada uno somos un ser humano independiente que requiere sus derechos, ¿no? Y muchísimas gracias, Eva, por todo esto. Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias y nos estamos viendo. Bye, bye, gracias. Bye, gracias. Bye. Bye.